En principio quería hacer una clase sobre futurismo. En realidad, les cuento que yo tengo un deseo que es hacer una clase sobre algo que no es futurismo, sino una cosa inventada, que es transfuturismo. Como quiero ir hacia un lugar específico que es ir hacia el lugar del transfuturismo, que es una cosa que ya estuve pensando, que quiero conceptualizar, que me interesa como cosa estética y por ahí más que estética, pero en principio estética, que creo que un poco mis obras, yo estuve medio queriendo hacer una cosa así en mis últimas obras, como de buscar una cierta idea de transfuturismo en mis obras. Bueno, nada, ¿a qué va con esto? A que me di cuenta de que eso es una empresa muy grande que no pude completar en este PowerPoint, de hecho apenas ni se mete con eso, pero sí me pareció que para hacer ese análisis o hacer ese pensamiento, primero hay que hacer otros pensamientos. Y un pensamiento que hay que hacer primero es hablar sobre esta palabra. O sea, antes de hablar de transfuturismo, hay que hablar un poco de futurismo. Entonces voy a empezar hablando de futurismo primero y después nos vamos a ir a la mierda en los temas. O sea, en un momento aparece Vita, o sea, es todo lo que digo, o sea, hay de todo. O sea, hay peronismo en este PowerPoint. Pero bueno, entonces, qué sé yo. Eh, Futurismo. El diccionario de Oxford dice, bueno, tiene dos acepciones. Movimiento artístico de vanguardia que se originó en Italia a principios del siglo XX, que intenta romper con los valores estéticos del pasado, reivindicando el futuro, y con él la era de la técnica moderna, la velocidad, la violencia y las máquinas. Surge en 1909 con un manifiesto del poeta italiano Marinetti. Segunda acepción, actitud espiritual, tecnológica, cultural, política, orientada hacia el futuro, hacia el pasado, iba a decir cualquiera, hacia el futuro. O sea, digo, ¿cuál de las dos le parece más interesante? Obviamente la segunda. O sea, porque la segunda dice actitud espiritual. ¿Qué es una actitud tecnológica? Ya me encanta lo de actitud tecnológica. Bueno, cultural y política orientada hacia el futuro. Bueno, ok. Y después está la RAE debajo. Dice actitud que se caracteriza por especular sin base científica sobre el futuro. Y en segundo lugar, segunda acepción, movimiento impulsado por, bueno, Marinetti, que expresa artísticamente avances de la técnica, la sociedad moderna. Es decir, son muy diferentes. La RAE es la Real Academia Española y el otro es Oxford Languages, que es el diccionario que usa Google. Eh, bien, ok. Pero, ¿qué es el futuro? En realidad podríamos empezar por ahí. Y es algo que ya estuvimos hablando un cachito en las vanguardias, tengo malas palabras, en las tertulias, pero que vamos a seguir hablando. ¿Qué es el futuro? Es un tema filosófico muy interesante. Entonces, la RAE futuro, que está por venir y ha de suceder con el tiempo, que todavía no es, pero va a ser el futuro embajador, tiempo que vendrá, cómo serán las ciudades del futuro. O sea, que está por venir y ha de suceder con el tiempo, que todavía no es, pero va a ser, es precioso, tiempo que vendrá. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos estamos imaginando? Nos estamos imaginando una línea que es una medida de tiempo, y de un lado hay pasado, del otro lado hay futuro, y ahí en el medio el presente, ¿no? O sea, porción de la línea temporal que todavía no ha sucedido, dice Wikipedia. Esta definición, que por ahí puede parecer muy simple, no es nada simple, implica muchos presupuestos que obviamente se podrían discutir, y son muy interesantes para discutir. Es decir, que lo que está diciendo esta definición es
que dada una línea que existe primero y que mide y representa por derecho el transcurrir del tiempo, y que es como un mapa preestablecido del tiempo en su totalidad, el futuro sería la porción de esa línea que corresponde a lo venidero. Pero esta línea es muy discutible. De hecho, en otras tertulias hemos hablado sobre la concepción del tiempo lineal. Bueno. Entonces, porción de esa línea que corresponde con lo venidero. Esto es lo que yo voy a llamar una noción representativa del futuro. O sea, el futuro como medida, como representación de lo venidero, como porción de un mapa preestablecido del tiempo, mapa línea. Porción de la línea que corresponde a lo venidero. Noción representativa de futuro. Entonces, por ejemplo, si uno pone en Google películas futuristas, mirá lo que te aparece. Te aparecen esas películas que están ahí. Y al lado estoy poniendo una imagen de un blog que te aparece cuando pones películas futuristas, dice 21 películas futuristas que se han quedado en el tiempo literalmente. Estas películas imaginan en el futuro desde escenarios post-apocalípticos hasta ciudades invadidas por el cyberpunk, pero nuestro presente ya se ha adelantado a las fechas que predijeron. Un blog es esto. Y abajo se lee un poco... más de un cineasta a lo largo de la historia ha querido mojarse, bueno, se ve que es español, en la fecha exacta en la que suceden los acontecimientos de su película, y entonces se dan momentos tan curiosos como vivir un 2019 que Blade Runner imaginó invadido por el cyberpunk. Como ustedes saben, en Blade Runner los acontecimientos ocurren en 2019, bueno, en 2020, qué sé yo, bien, cosas que no sucedieron, bla, bla, bla. Luego más adelante hablaremos de eso o no, o en otras clases vamos a hablar de retrofuturismo, que también vamos a hablar, pero no llegué suficientemente en esto a ese punto, pero va a llegar retrofuturismo. Pero se ve que acá hay una idea de futuro y de futurismo. ¿Sí? Lo que esta idea, este acento está mal, lo que esta idea de futuro pone a funcionar es la prolongación de ciertas tendencias del presente que se perciben como reconociblemente definitorias de nuestra época. Y como son las más actuales, las más recientes, se considera también, no solo las más recientes, sino las más identificatorias, son las que en su prolongación definirán la identidad del futuro, ¿no? Entonces, cierta relación con la tecnología, por ejemplo, cierta conciencia de un entorno extraterrestre, de un colapso medioambiental, son identificaciones, se identifican fuerzas en el presente, que tienen la característica de cierta intensificación reciente y también la característica de ser, por esa misma razón, porque son de intensificación reciente, son las que, digamos, se podría llamar como que son las distintivas de nuestra época, las que le dan una identidad, ¿no? Como ustedes saben, la identidad es eso que, si yo le digo, de todos los elefantes, tráeme el que tiene las manchas verdes, o sea, es en un conjunto esa característica, pero ese elefante tal vez tiene también los dientes más largos, pero esa característica no formó parte de su identidad. Es lo que puede separar algo de un conjunto y darle reconocibilidad. Entonces, el presente, ¿cuál es la identidad del presente? ¿Cuál es la reconocibilidad del presente? Bueno, por ejemplo, nuestra época es la de los inminentes desastres medioambientales, porque es algo que tiene una intensificación reciente y por lo tanto es distintivo de la identidad, la reconocibilidad del presente. Lo que pone a funcionar esta noción de futuro, ¿qué es? Es un cálculo de probabilidades que determina como futuro la prolongación más o menos probable de ciertas variables que se han reconocido y se han seleccionado por su contemporaneidad. O sea,
por ser distintivas del presente, por tener una intensificación reciente. Este futurismo, berreta, claro, de alguna manera, ya lo voy a criticar en futuras tertulias o en esta, es una expresión de las fantasías de nuestro tiempo. Nada más apegado al presente contemporáneo que este futuro, este espejo de fantasías deseadas y temidas contemporáneas. Nada más contemporáneo que nuestras fantasías. Bueno, en fin. Entonces, estas películas que me muestra Google cuando yo puse películas futuristas, bueno, después abajo corrige un poquito, ¿no? Dice películas de futuro, ¿no? Y después dice principales recomendaciones para ti, y ya veo que las primeras, tipo, es como, no, igual la primera no, pero la segunda creo que es la de, bueno, no se llega a ver, en fin. Me parece que más bien lo que entendió Google es ciencia ficción, digamos, ¿no? Y la ciencia ficción es un género que, si quieren, lo pueden investigar. Está totalmente relacionado. Acá yo puse la imagen de Wikipedia de ciencia ficción. Está totalmente relacionado con cierta idea del futuro. Y podemos hablar sobre la relación entre el futuro y la ciencia ficción. Pero la ciencia ficción, que ustedes saben que, ¿qué pasa con la ciencia ficción? Que la expresión original es en inglés, science fiction. Y la traducción, palabra por palabra, sería ciencia ficción. Sin embargo, en una traducción menos, digamos, palabra por palabra, un poco más inteligente, digamos, diría no, ficción científica. Eso es lo que dice science fiction. Más literal, claro. Y por eso ahora se está usando más ficción científica. Ahora no se está diciendo más, en las últimas textos sobre este tema, se está diciendo ficción científica. Y ahora que nos damos cuenta de que science fiction en realidad era ficción científica, o más fácilmente ficción científica, nos damos cuenta de que ciencia ficción tenía algo raro. De que, claro, ¿cómo ciencia ficción? Son dos palabras, dos sustantivos puestos uno al lado del otro. Eso no lo hace el español. Me había acostumbrado a esta expresión y la había sentido como, sí, ciencia ficción, y ahora me doy cuenta de que no, claro, tiene esa rareza de la traducción hecha medio rápidamente. Sin embargo, a mí me encanta la expresión ciencia ficción por esa rareza justamente. Pero en fin, tiene que ver con estos mundos otros que son mundos fantásticos, en la cual la fantasía consiste en una alteridad provocada por la ciencia. La ciencia, principalmente la ciencia, la física, las ciencias naturales, en algunos casos las ciencias exactas y sociales, pero más que nada las ciencias físicas y biológicas, las ciencias habrían generado la posibilidad de una alteridad de mundos que obviamente están totalmente relacionados con lo que la ciencia puede hacer, ¿no? O sea, la ciencia puede hacer robots, la ciencia puede viajar a otra galaxia, la ciencia puede tal vez viajar en el tiempo, la ciencia puede hacer muchas cosas, no sé si cualquier cosa, digamos, por ejemplo, el mundo de Harry Potter no lo puede hacer la ciencia, bueno, cyborgs, obviamente. Bueno, en fin, así que no cualquier cosa es ciencia ficción, son ciertas alteridades, ciertos mundos. Bueno, eso tiene que ver con la idea del futuro, pero no necesariamente. No necesariamente, porque yo te podría decir, por ejemplo, que el mundo de Star Wars es el futuro, y no se consideraría por esa razón ciencia ficción. Se puede considerar ciencia ficción porque ahí aparece en Star Wars la ciencia, justamente. Por eso
entraría, pero yo te quiero decir, imagínate que el mundo de la reina Amidala es la Tierra dentro de muchos años, pero no hay no, ese espacio, no sé, bueno, igual no sé cómo en el ejemplo me mezclé ahora, pero quiero decir que el mundo de la reina Amidala parece un pasado, de hecho parece como un mundo élfico más o menos. Quiero decir, tiene como elementos medievales de repente. Yo no sé si la única manera de explicar esa alteridad puede ser que sea la Tierra, pero puede ser como una fantasía que no respete un camino científico. Generalmente la ciencia ficción tiene que ver con, igual generalmente y más o menos, tiene que ver con que la alteridad viene de una razón científica. Igual no, empecé a pensar, por ejemplo, La mano izquierda de la oscuridad está considerado ciencia ficción, pero bueno, el género es muy amplio, evidentemente. El género es muy amplio. Pero yo no es que quiero ir por este lado de la ciencia ficción, quiero ir por el lado del futuro. Entonces, quiero recordar una placa que ya vimos antes, que es de otro PowerPoint, de otra clase, donde habíamos dicho, con respecto a la cuestión de la ficción, habíamos dicho que el horizonte de representabilidad del mundo es un horizonte de deseos, de expectativas, de temores, identificaciones, intereses futuros, o sea, algo en movimiento. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto? Una ficción es siempre una imagen del futuro. ¿En qué sentido? En el sentido de que es una imagen del afuera, lo no llegado, lo no representado, lo desconocido, el enigma. Toda ficción es de algún modo un ejercicio de cierto futurismo. Desde cierto punto de vista, el futuro es lo no representado, lo que no llegó, lo desconocido, lo que todavía no tiene medida, porque no sabemos a qué se parece. No es lo mismo el futuro como medida que futuro como lo que no tiene medida. Son dos ideas muy distintas de futuro. Esta idea se opone a la idea del futuro representativo. Entonces estaba este dibujo que habíamos mostrado, el sujeto, el adentro ya es pasado, el afuera todavía no ocurrió, y ficciones entrantes, ficciones salientes. La realidad del sujeto, conjunto de percepciones y representaciones compartidas con un conjunto social en el que se inscribe como individuo. Esto lo vimos en la clase pasada, creo. Entonces, yo hice todo esto para contraponer dos nociones de futuro. El futuro como medida, o sea, como representación de lo venidero, como porción en un mapa línea preestablecida, y por otro lado, un futuro como afuera, como desconocido, lo que no tiene mapa, enigma, sorpresa, azar, acontecimiento. ¿Se entiende esta diferencia de dos nociones de futuro diferentes? Bien. Por otro lado, tenemos el futurismo como movimiento de la historia del arte. Entonces, voy a hablar un poquito del futurismo. El futurismo es un movimiento de las corrientes de vanguardia fundado en Italia por Filippo Tommaso Marinetti, quien redactó el Manifiesto del Futurismo, publicado el 5 de febrero el 5 de febrero de 1909 en la Gaceta de Emilia de Bolonia y 15 días más tarde en Le Figaro de París. Bueno, dice Marinetti, acá tenemos tres fotos. La primera foto son los futuristas, eran ellos, eran un grupete, un grupete de chabones. Nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil de carreras con su radiador adornado de gruesos tubos parecidos a serpientes de aliento explosivo. Un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. Y acá tengo en las imágenes un automóvil de 1909, pero un automóvil de carreras, y la victoria de Samotracia detrás, sin la cabeza, para que puedan ver en imágenes estas imágenes que dice el texto de Marinetti, que estén visualizadas. Bueno, en fin. Este señor que está ahí
es Filippo Tommaso Marinetti, poeta, escritor, ideólogo fascista, dramaturgo italiano del siglo XX, conocido por ser el autor, el fundador del movimiento futurista, la primera vanguardia italiana, y que sirvió como base, bueno, eso de que sirvió como base es demasiado, lo hubiera corregido con más tiempo, pero bueno, para el fascismo de Mussolini. Autor del Manifiesto Futurista, escrito y publicado en 1909, y coautor del Manifiesto Fascista, escrito y publicado en 1919. O sea, el tipo era un colaborador cercano de Mussolini, no era una cosa de decir Nietzsche. No, Nietzsche con el nazismo, nada que ver. Vamos a hablar de eso. Hoy, esta noche, se va a hablar sobre la relación entre el nazismo y Nietzsche. Pero Marinetti está comprometidísimo, no es. Este está comprometidísimo, no zafa. Estaba con los fascistas, amigote total de Mussolini real. Pero a su vez, uno de los exponentes más importantes de las vanguardias artísticas del siglo XX, porque las cosas son complicadas. Y voy a leer un poema de Marinetti que dice así, se llama Canción del Automóvil. Dice, Dios vehemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio, qué piafas de angustia con el freno en los dientes estridentes. Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y presas siderales, tu corazón se expande en su taf-taf diabólico, y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas que bailen por las blancas carreteras del mundo. Suelto, por fin, tus bridas metálicas, te lanzas con embriaguez el infinito liberador. Chicos, no es cualquier cosa. Está muy interesante esto. Pero bueno. Y voy a leer fragmentos del Manifiesto Futurista. ¿Sí? Ya saben que el Manifiesto Futurista es muy polémico, porque tiene partes espantosas desde el punto de vista político, que no nos gustan para nada. Voy a hacer un recorte de algunas partes. Nosotros queremos cantar el amor al peligro, el hábito de la energía y de la temeridad. El coraje, la audacia y la rebeldía serán elementos esenciales de nuestra poesía. Nuestra pintura y arte resalta el movimiento agresivo, el insomnio febril, la carrera, el salto mortal, la bofetada y el puñetazo. Afirmamos que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. No hay belleza sino en la lucha. Ninguna obra de arte sin carácter agresivo puede ser considerada una obra maestra. La pintura ha de ser concebida como un asalto violento contra las fuerzas desconocidas. El tiempo y el espacio morirán mañana. Vivimos ya en lo absoluto porque ya hemos creado la eterna velocidad omnipresente. Queremos glorificar la guerra, única higiene del mundo, el militarismo, el patriotismo, el gesto destructor de los anarquistas, las ideas por las cuales se muere y el desprecio por la mujer. Cantaremos a las grandes multitudes que el trabajo agita, a las revoluciones en las capitales modernas, al febril fervor nocturno de las arsenales y de los astilleros incendiados por violentas lunas eléctricas, a las estaciones ávidas, devoradoras de serpientes que humean en fábricas colgadas de las nubes por los hilos de sus humaredas, a los puentes parecidos a gimnastas gigantes que salvan los ríos brillando al sol como cuchillos centellantes, a los barcos de vapor aventureros que olfatean el horizonte, a las locomotoras de ancho pecho como enormes caballos de acero y al vuelo deslizante de los aeroplanos cuya hélice ondea al viento como una bandera y parece aplaudir como una muchedumbre entusiasta.
Es desde Italia donde lanzaremos al mundo este manifiesto de violencia atropelladora, con el cual fundamos hoy el futurismo, porque queremos liberar este país de su fétida gangrena de profesores, arqueólogos, cicerones y anticuarios. Dejé, obviamente, la frase de desprecio hacia la mujer, pero hay una en la que le pega directamente al feminismo y son de un nivel de machismo absoluto increíble, total. Pero eran esos 5 chabones. No es que era, cuando uno dice movimiento futurista parece que habla de multitudes. Son el fascismo sin multitudes, pero el futurismo, 5 chabones que odiaban a las mujeres, ellos, y hacen todo un manifiesto de odio en algunos momentos, de mucho odio. Pero bueno, también hay cosas que si se aíslan de las otras, son interesantes. En todo caso, si alguien cree que no, lo discutamos, por favor. Lo discutamos. Me encantaría, obviamente. Entonces, el futurismo italiano de Marinetti hace una relación entre movimiento, fuerza, violencia, agresividad, velocidad, tiempo, máquina. Esta es la gramática de, digamos, la idea del futurismo italiano. ¿Está bien? Movimiento, fuerza, violencia, agresividad, velocidad, tiempo, máquina. El movimiento como imagen de la fuerza. La violencia y la agresividad como valor de la fuerza. La velocidad como intensidad del tiempo. El futuro como medida e intensidad del tiempo. La máquina como superación del hombre. Pero O'Hardy no es lo mismo el futuro como medida, representación de lo venidero, que el futuro como intensidad. Porque una cosa es el tiempo venidero, otra cosa en una línea preestablecida, y otra cosa es el futuro como intensidad del tiempo. No sé si venidera, no hay línea, es otra cosa. Voy con unas imágenes futuristas, cuadros futuristas. Dinamismo del automóvil. Luigi Russolo, 1913. Miren la imagen. ¿No es increíble lo que hizo con un automóvil? Por otro lado, ¿a qué les hace acordar este automóvil? A ver, ¿quién lo dice? A ver, lo escriban en el chat, están todos silenciados. A un ¿Qué? cohete. Bueno, sí, sí. Pero si no, un cohete, pero ¿no les parece que algo estético de la que está en el cine, que hay un cómic, se parece mucho? A la Batmobile. El Batimóvil. Ah, como Superman, pero el Estoy Batimóvil, ¿no? probando de ver un pene también, pero no lo estoy viendo. Estaba probando de ver uno con una forma muy específica, muy peculiar. Bueno, o sea, primero que los penes son variados y en todo caso, la forma se puede decir que es como un falo en el sentido que es alargado, por ejemplo, o que tiene como una cabeza redonda y que hay como una penetración de alguna manera, en un sentido que es de derecha a izquierda, de todas maneras que no es el sentido de la lectura, en fin. Pero este parecido con el Batimóvil no es casualidad, porque muchos cómics se inspiraron en el futurismo. Bueno, otras imágenes. Miren esto. Dinamismo de un ciclista, de Umberto Boccioni. A mí me parece que esto es bastante interesante. O sea, lo veo y siento algo, por ahí no me pasaba tanto con el automóvil. Les quiero mostrar este cuadro, que por ahí no sé si es, pero fíjense la obsesión con el movimiento, ¿eh? Pero les quiero mostrar este cuadro, que es de Natalia Goncharova, que es del ruso futurismo. O sea, ella es rusa, no es italiana, porque hay un futurismo ruso que no es tan machista. De hecho,
Esto es un cuadro muy famoso de la versión rusa del futurismo y es una mujer. Pero observen, bueno, también toda la construcción del movimiento, ¿no? Bueno, mirá, se llama La ciudad se levanta. ¿Qué? ¿Entendés? Están locos porque ven un caballo, un toro. O sea, las imágenes son muy masculinistas. Un toro, digamos, como imágenes de fuerza, fuego, y es la ciudad lo que está. Hay animales también, Claro, ¿o claro, no? hay animales, sí. Un pájaro, veo, ¿o qué es A eso? ver, un pájaro, puede haber. El pico negro, no sé, por ahí es otra cosa. Que el pájaro no lo veo, puede ser, pero sí veo una especie de toro o caballo. Lo amarillo que cruza para mí es como una especie, lo amarillo, lo azul es como un cuerno gigante. No sé, acá hay otro caballo igual. Acá hay como un hombre, hay un momento que hay como un hombre. No, pero no importa lo que hay a nivel figuras, la potencia de la Son imagen es. dos hombres, claro, que agarran algo, claro. Bueno, paso a Puente de Brooklyn. ¿Por qué paso a Puente de Brooklyn? Porque me parece importante, igual precioso. Mirá lo que es este Puente de Brooklyn, porque Joseph Stella es una exponente del futurismo norteamericano, que también existió. Battle of Lights, precioso. Joseph Stella. Acá les muestro una escultura para que vean este mismo procedimiento o esta misma idea aplicada a la escultura. Bueno, esta misma, obviamente que no es la misma, pero vemos una relación, algo que tiene que ver con el movimiento, ¿no? Hay una obsesión por, como que el movimiento tiene algo inatrapable, ¿viste? Porque se mueve, no se puede atrapar, justamente por definición. Y ellos intentan atrapar el movimiento. Como algo interesante, como la forma construye movimiento desde la detención. O sea, está detenida, pero construye una forma de movimiento. Me parece un delirio, me parece una preciosura la idea de que una forma pueda construir movimiento, una forma detenida. Eso es increíble lo que está implicando, porque no es mentira, ¿entendés? No es que capta algo del movimiento. Miren, esto es Pinterest. Puse futurismo en Pinterest para que tengan una idea y se les vaya armando más una idea de futurismo. Y esto es Google. Poner futurismo, obras de arte, para que también vaya llegando una cierta idea general de futurismo. Y les muestro que si observan, por ahí las imágenes, bueno, podría haber elegido más, otras, no importa, pero hay algo del cómic que tiene todo que ver con cómo se organiza algo de la imagen, el movimiento. O sea, no, obviamente el cómic no es la única influencia que tiene y la historia del cómic puede remontarse a el siglo XIX, pero hay algo del futurismo que imprimió también movimientos. Era un movimiento, ¿entendés? Porque el cómic tiene mucho que ver con movimiento. Bueno, les quiero mostrar de este texto que se llama Manifiestos y Textos Futuristas. Marinetti es un libro que recopila textos de Marinetti. Miren el índice. Bueno, discurso futurista de los ingleses, qué sé yo. La guerra única higiene del mundo, es un texto que dura 3 páginas. El desprecio a la mujer. El hombre multiplicado del reinado de la máquina. Bueno, lo que nos separa de Nietzsche, la guerra eléctrica. Primer manifiesto futurista, matemos el claro de luna. Bueno, el teatro futurista, la cinematografía futurista, el manifiesto de la danza futurista, pintores, músicos, arquitectura. Proclama futurista a los españoles. Bueno, voy a leer simplemente el primer párrafo de lo que nos separa de Nietzsche. Dice así: en nuestra lucha contra la pasión dogmática por el pasado, renegamos enérgicamente del ideal y de la doctrina de Nietzsche. Me propongo demostrar aquí que los periódicos ingleses están absolutamente equivocados al considerarnos como nietzscheanos. Y esto dice mucho. Los futuristas fueron considerados nietzscheanos.
y no fue una locura. Había cosas entre la filosofía de Nietzsche y la filosofía del futurismo que podía pensarse como que los futuristas eran nietzscheanos. Pero dice, no tenéis en efecto más que examinar la parte fundamental de la obra del gran filósofo alemán, igual lo elogia de un modo, ¿no? Gran filósofo alemán, para convenceros de que su superhombre, nacido en el culto filosófico de la tragedia griega, supone en quien lo engendró un retorno apasionado hacia el paganismo y la mitología. Como sabemos, Nietzsche era filólogo, tenía un interés por la cultura helénica y griega muy importante, y de hecho utiliza acá la palabra retorno. Yo no sé si la palabra que habrá utilizado en italiano, pero me imagino que sí, será la misma que en alemán. O sea, está criticando un poco el eterno retorno. Bueno, en fin. Nietzsche quedará, a pesar de todos sus entusiasmos por el porvenir, como uno más. Bueno, a pesar de sus entusiasmos por el porvenir, le reconoce eso, como uno de los más encarnados defensores de la grandeza y la belleza antiguas, y esto es algo que Marinetti no le perdona a Nietzsche, que Nietzsche tenía un interés muy profundo por cierto pasado, el pasado previo al cristianismo. Bueno, el origen de la tragedia, Dionisio, etcétera, etcétera. Yo no sé si esta es la única separación entre Nietzsche y los futuristas. Yo terminé de leer el texto de Marinetti y dice huevadas el resto del texto, o sea, no dice nada. Lo importante está en este párrafo, o sea, básicamente tiene que ver con esto, con que Nietzsche no tiene esta idea del porvenir expresado como una prolongación de ciertas intensidades del presente. Acá hay una diferencia más profunda, me parece, en todo caso, pero bueno. ¿Cómo se puede reivindicar algo del futurismo tratándose de un movimiento fascista? A través de un trabajo de reinterpretación, de reficcionalización, que no descuide la denuncia necesaria, pero que permita señalar un valor, si es que hay un valor que componga con nuestros intereses. Si hay un valor que compone con nuestros intereses, bueno, podemos tal vez separarlo, señalarlo, reivindicarlo, y poder hacer esto también al mismo tiempo con una denuncia muy fuerte de lo que no nos gusta, e incluso más. También deberíamos pensar en qué sentido lo que nos gusta y lo que no nos gusta son coherentes o incoherentes entre sí. Eso también es un trabajo que hay que hacer. Porque si son coherentes es un problema. Si lo que a vos te gusta es como que a mí me gusta no sé qué, pero no me gusta que sea fascista. Pero lo que a vos te gusta es una característica que es coherente con el fascismo. ¿Cómo haces con eso? ¿En qué sentido? Porque si es coherente, entonces tenés que problematizar. Hasta que no encuentres la incoherencia, no deberías parar. O sea, tu trabajo de reinterpretación debería ser tan profundo como el trabajo de un explorador del terreno que hasta no dar con la pepita de oro no para. Deberías llegar hasta la incoherencia. Y ahí comienza tu trabajo de reficcionalización y de reinterpretación. Bueno, ¿cómo se puede ser nietzscheano y ser de izquierda? Trabajo de reinterpretación, de reficcionalización. Y sobre esto quiero decir un poco, por las dudas una cosa, si no lo saben, pero que Nietzsche murió cuando Hitler tenía 11 años, con lo cual es imposible que haya obtenido ningún conocimiento ni de Hitler ni del nazismo. Pero la hermana de Nietzsche, de Friedrich, Elisabeth, era muy nazi, porque se había casado con un maestro de escuelas que era antisemita y nacionalista, que se vino a Paraguay a fundar lo que hoy es en Paraguay, Nueva Germania, intentando fundar una colonia nazi, pero como los mosquitos los molestaban un montón, y los muy tarados trajeron unos cultivos de Alemania que no prendían con la tierra totalmente húmeda de Paraguay,
Entonces el proyecto no funcionó y el nazi del marido se suicidó. Y Elizabeth se transformó en una mujer muy nazi, tan nazi que cuando murió Hitler en persona fue a su entierro, a su funeral. Hubo una vez un episodio conocido, que el episodio del caballo, pero que está contado por distintas fuentes y que no se entiende bien cómo fue, o sea que es un episodio confuso, donde una vez Nietzsche estaba caminando por la calle y vio como un hombre le golpeaba a su caballo de manera cruel, y Nietzsche se puso a llorar y abrazó al caballo, dijo, no, no, con el caballo no, con el caballo no, y a partir de ese momento le dio como un brote mental y se quedó medio patatuzo para el resto de su vida. Tenía sífilis, una enfermedad que no existía la penicilina. Pasado mucho tiempo se transformaba en un trastorno neurológico y con consecuencias vinculadas a la demencia. Por eso Nietzsche tiene una demencia vinculada a la sífilis. Y hay quienes piensan que eso explica gran parte de su obra. Pero cuando él estaba patatuso, la hermana, que llegó a organizar visitas a la casa de Nietzsche para que la gente lo vea como todo así medio patatuso, como una especie de atracción de circo, la hermana se ocupó de venderlo como un personaje misterioso y nazi, profundamente nazi. Incluso cuando bueno, recolectó toda su obra. También es debido al trabajo que se tomó Elizabeth de ser muy prolija, de recolectar toda su obra, es por eso que toda su obra está muy bien recolectada, la obra de Nietzsche. Pero, por ejemplo, el último libro que se llama La voluntad de poder, se sospecha que en parte no fue real y que fue un invento de Elizabeth, que modificó un poco las citas y las cosas para hacerlo quedar más nazi de lo que era. Nietzsche. De hecho, Nietzsche se peleó en su época con el imperio de Bismarck y en la guerra franco-prusiana tiene una posición que es absolutamente, fíjate lo que dice Nietzsche, vence a Alemania y Nietzsche dice, vencen los débiles. Él está diciendo que su propio país son los débiles, los que acaban de ganar la guerra, ¿entendés? Fíjate. ¿Se acuerdan la idea del amo y del esclavo de Nietzsche? Y cuando Alemania gana la guerra, que uno diría, eso es el amo, pero él dice, no, el amo no, esos son los esclavos, esos son los débiles, vencen los débiles. Por eso él tiene frases que dice, siempre hay que cuidar al fuerte. Si hay una pelea entre un fuerte y un débil, hay que cuidar al fuerte, nunca al débil, dice él, en una cosa que va para el otro lado del cristianismo. Pero él dijo que ganaban los débiles cuando ganó Alemania la guerra. Bueno, tenía una posición contraria al Estado en un punto. Y de hecho fue un tipo que se quedó súper solo cuando se peleó con Wagner, cuando se peleó con Schopenhauer, ya no lo quería nadie. O sea, en un momento no lo quería nadie, si no era porque la hermana lo estaba ensalzando como un genio loco, ya en un momento era alguien que no estaba con los poderes. Bueno, después cuando muere la hermana, hay dos filósofos italianos que se ocupan de hacer una reconstrucción de Nietzsche para sacarle toda esa cosa nazi y que aparezca como un filósofo que no tenía para nada una posición nazi, que podría perfectamente haber tenido una posición contraria al nazismo. Muy contraria. Y los filósofos italianos son Giorgio Colli y Massimo Montanari, si no me equivoco, que incluso uno de ellos escribió un libro que se llama La voluntad de poder no existe, refiriéndose al último libro que acusa a Elizabeth de ser la que lo tergiversó. Y después, ¿saben quiénes lo hicieron un filósofo querido por la izquierda? Los postestructuralistas franceses que tanto nos gustan. Deleuze y Foucault. O sea, Foucault, Derrida, o sea, los franceses, que son un poco la razón por la que yo estudio filosofía prácticamente, o sea, esos franceses son los que lo hicieron a Nietzsche izquierda. Bueno, en fin, pero entonces yo pensé, ¿no? ¿Cómo se puede ser nietzscheano y de izquierda? Bueno, ¿cómo se puede ser deleuziano y peronista? Entonces me propuse, y creo que tiene algo que ver con la otra. Es más difícil, ¿eh?
ser de lesbiano y peronista es más difícil, pero ustedes creen que me voy de tema, pero en un punto no me voy de tema, está todo relacionado. ¿Cómo? A través de un trabajo de reinterpretación, de reficcionalización. Les voy a leer este texto de Evita, texto de 1951. Dice así: en otras épocas de mi vida, cuando empezaba a inquietarme el problema de los pobres y de los ricos, llegué a creer que podían ser verdaderas algunas de las concepciones que confunden pueblo con clase, con proletariado o con raza, o con plebe, con turba, multitud o masa. Pero nunca me pareció que esas concepciones hiciesen justicia al verdadero concepto de pueblo. El pueblo era otra cosa, porque yo era pueblo y no me sentía en ninguna de esas categorías. Después de estos años de lucha, yo creo que ahora puedo definir exactamente lo que es el pueblo, porque no solo he trabajado por él, sino que he vivido con él, y mi corazón forma con él una unidad absoluta que nada ni nadie, ni la muerte, podrá quebrar. El pueblo no es una clase social. No se puede decir, por ejemplo, que sea la clase de los pobres. El pueblo sabe que en su seno la pobreza es lo habitual, pero que también hay ricos, aunque muy pocos, por ser solidarios y no sentirse superiores. También hay pobres que por su ambición, por su vanidad, su orgullo y su egoísmo, merecen estar fuera del pueblo, porque desprecian a los humildes. El pueblo no se siente clase, ni plebe, ni proletariado, ni raza. Se siente algo que tal vez no se pueda decir con una palabra. Se siente, en primer lugar, una gran comunidad de no privilegiados, una gran unidad anónima de hombres y mujeres, cuya primera función es vivir y para eso trabajar. Vivir en el sufrimiento y casi siempre en la pobreza, ayudándose unos a otros a sufrir y a gozar, a vivir y a morir. El pueblo siente y sabe que está constituido por todos los trabajadores, las mujeres, los niños, los ancianos y todos aquellos que se sienten solidarios con ellos y deciden vivir con ellos la vida, con sus grandes dolores y pequeñas alegrías. El pueblo siente que tiene un pasado y que tiene conciencia de él. Es la historia de los sufrimientos, de los esfuerzos y de los sacrificios ignorados que han hecho hombres y mujeres de todos los tiempos en el afán de una humanidad mejor. Bueno, para mí este texto es sublime y obviamente es una definición metafísica de pueblo, porque hay en el peronismo una metafísica muy fuerte. Bien, entonces, yo quiero leer ahora, acá tenemos la foto, lo tenemos a Deleuze, y quiero leer una página de este libro, Superposiciones, que tiene textos de Carmelo Bene, tiene una obra de Carmelo Bene y un texto de Deleuze sobre Carmelo Bene, que es un director de teatro italiano. Y entonces dice la página: lo interesante nunca es la manera como alguien empieza o termina. Lo interesante es el medio, aquello que ocurre en el medio. No es casual que la velocidad más grande esté en el medio. La gente sueña a menudo con empezar o volver a empezar de cero, y además tienen miedo del punto de llegada, de su punto de caída. Piensan en términos de futuro o de pasado. Pero el pasado, incluso el futuro, es la historia. Lo importante, por el contrario, es el devenir revolucionario, y no el futuro o el pasado de la revolución. No llegaré a ningún lugar, yo no quiero llegar a ningún lugar, no hay llegadas, no me interesa el lugar al cual alguien llega. Un hombre puede también llegar a la locura. ¿Qué quiere decir esto? Está citando un texto de Bene, si no me equivoco. En el medio es donde él encuentra el devenir, el movimiento, la velocidad, el torbellino. El medio
no es una media, sino por el contrario un exceso. Es por el medio que las cosas crecen. Era la idea de Virginia Woolf. Ahora bien, el medio no significa de ninguna manera estar en su tiempo, ser de su tiempo, ser histórico. Al contrario, es la vía por la cual los tiempos más diferentes se comunican. No es ni lo histórico ni lo eterno, sino lo intempestivo. Y esto es justamente un autor menor, en el mejor sentido de la palabra, menor. Sin futuro ni pasado, no tiene más que un devenir, un medio, por el cual él mismo se comunica con otros tiempos, otros espacios. Goethe le daba a Kleist lecciones muy severas, explicando que un gran autor, un autor mayor, debía ser de su tiempo, pero Kleist era incurablemente menor, intempestivo. Y la nota del editor es buenísima. Está en el número 4, que está en la palabra devenir. Cuando dice lo importante es el devenir, hay una llamada al pie, que dice 4, y este editor se dio un permiso filosófico tremendo. Define devenir, se da el permiso de definir la palabra devenir en una nota al pie, un editor. Buenísimo. Término relativo a la economía del deseo y aplicado a las metamorfosis en variación continua. Supone una diferenciación de las formas cristalizadas hacia lo menor. Los flujos deseantes proceden por efectos y devenires, independientemente del hecho de que ellos puedan ser o no atribuidos a personas, imágenes, identificaciones. Así, un individuo antropológicamente etiquetado de masculino puede ser atravesado de devenires múltiples y en apariencia contradictorios y heterogéneos entre sí: devenir femenino, devenir niño, devenir animal, devenir imperceptible, anónimo, devenir cósmico. Una lengua dominante, lengua mayor y nacional, puede estar locamente conectada a un devenir político minoritario. ¿Se ve algo de lo que acaba de decir Evita reflejándose como posibilidad de conexión con esto? O sea, Evita acaba de decir: el pueblo siente y sabe que está constituido por todos los trabajadores, mujeres, niños y ancianos. Y ahora acá dice, devenir femenino, devenir niño, devenir animal. Acá dice imperceptible, allá dijo anónimo. ¿No es algo interesante que algo de lo que está diciendo Evita es el devenir minoritario del pueblo? Trancu, pero está. Está ahí, digamos. Bueno. Y acá hice una cosa que fue subrayar unas palabras. Dice, no es casual que velocidad, subrayé la palabra velocidad, futuro, movimiento, velocidad, torbellino, no significa estar en su tiempo, ser de su tiempo, es la vía por la cual los tiempos se comunican, intempestivo. Entonces, recordemos que Nietzsche desarrolló un tipo particular de pensamiento de la época, que es la idea de lo intempestivo, ¿sí? Lo que está fuera de su tiempo, que se opone a cierta idea de lo contemporáneo, que es lo que está con su tiempo, lo que se opone, lo que está en pugna con su época. ¿Se acuerdan que al principio de este PowerPoint hablamos del futuro como noción representativa, como una prolongación de las tendencias contemporáneas? Entonces habría nociones contemporaneístas de futuro y concepciones intempestivas de futuro. ¿Se ve? Bien. Giorgio Agamben, en su libro ¿Qué cosa es el contemporáneo? Es decir, ¿qué cosa es lo contemporáneo? Desarrolla su propia idea de lo contemporáneo, pero inspirado en la parte de que, en esta idea de intempestivo de Nietzsche. Y acá les muestro la cara de Agamben, la cara de Nietzsche, los libros que escribieron, intempestivo versus contemporáneo. Ya lo habíamos mencionado, pero lo vuelvo a repetir porque me parece un eje importante. Y también
esta diferencia, el futuro como medida no es lo mismo que la velocidad como intensidad, es lo que está diciendo en esta página de Deleuze. Y tiene todo que ver con lo que habíamos charlado sobre qué entendíamos por futurismo, qué podíamos nosotros inventar, qué es el futurismo que nos interesa, y eso es lo que yo quiero pensar como el transfuturismo, el futurismo que me interesa. No el cisfuturismo, que es la idea de la prolongación de lo reconocible. Entonces, y bueno, les muestro el texto de Nietzsche, que se llama Unzeitgemäß, es decir, intempestivo, pero Unzeitgemäß es como, Zeitgemäß es contemporáneo, es como incontemporáneo, es como lo contrario de contemporáneo etimológicamente, digamos. Bueno. Entonces, voy a leer un texto de Deleuze, que dice así: pertenezco a una generación que ha sido más o menos asesinada por la historia de la filosofía. La historia de la filosofía ejerce en el seno de la filosofía una función evidentemente represiva. Es el Edipo filosófico. No osarás hablar en tu propio nombre hasta que no hayas leído esto y aquello, y esto sobre aquello y aquello sobre esto. De mi generación, algunos no quisieron liberarse, otros sí. Inventaron sus propios métodos y reglas nuevas, un tono diferente, pero yo durante mucho tiempo hice historia de la filosofía, me dediqué a leer sobre tal o cual autor, pero me concedía mis compensaciones, y ello de modos diversos, por de pronto prefiriendo aquellos autores que se oponían a la tradición racionalista. Hay para mí un vínculo entre Lucrecio, Hume, Spinoza o Nietzsche constituido por la crítica de lo negativo, la cultura de la alegría, el odio a la interioridad, la exterioridad de las fuerzas y las relaciones, la denuncia del poder, etc. Lo que yo más detestaba era el hegelianismo y la dialéctica. Mi libro sobre Kant es muy distinto y le tengo gran aprecio. Lo escribí como un libro acerca de un enemigo cuyo funcionamiento deseaba mostrar, cuyos engranajes quería poner al descubierto. Pero ante todo, el modo de liberarme que utilizaba en aquella época consistía en concebir la historia de la filosofía como una especie de sodomía, o dicho de otra manera, de inmaculada concepción. Me imaginaba acercándome a un autor por la espalda y dejándole embarazado de una criatura que, siendo suya, sería sin embargo monstruosa. Era muy importante que el hijo fuera suyo, pues era preciso que el autor dijese efectivamente todo aquello que yo le hacía decir, pero era igualmente necesario que se tratase de una criatura monstruosa, pues había que pasar por toda clase de descentramientos, deslizamientos, quebrantamientos y emisiones secretas que me causaron gran placer. O sea, está diciendo en un párrafo ¿en qué consiste la genialidad de la interpretación creadora? ¿Y en qué consiste? En las últimas dos palabras de este texto. En un gran placer. O sea, hay que tener un gran placer del texto para poder hacer esto que es hacerle un hijo monstruoso a los autores. Y es obviamente lo que a mí me interesa al peronismo. Hacer un hijo monstruoso. Hacerle decir, buscar la Constitución del 49, pasar de alto cosas que no me gustan hasta encontrar la frase perfecta que le hace decir lo que yo quiero que diga. Bueno, pero al final tengo suficientes frases como para escribir un libro mostrando que para mí dice eso. O sea, esto es lo que hace Deleuze con Nietzsche. ¿Sí? Reinterpreta lo que hace con todos los autores. Les hace un hijo monstruoso. Pero dice algo más sobre esto, Deleuze. Dice esto:
Fue Nietzsche, a quien leí más tarde, el que me sacó de todo aquello, porque es imposible intentar con él semejante tratamiento. Es él quien te hace hijos a tus espaldas. Despierta un placer perverso que nunca Marx ni Freud han inspirado a nadie. El placer que cada uno puede experimentar diciendo cosas simples en su propio nombre, hablando de afectos, intensidades, experiencias, experimentaciones. Está diciendo que Nietzsche lo liberó. Es curioso lo de decir algo en nombre propio, porque no se habla en nombre propio cuando uno se considera como un yo reconocible, una persona o un sujeto. Al contrario, un individuo adquiere un auténtico nombre propio al término del más grave proceso de despersonalización o insituación. Esto es un agregado mío, cuando se abre a las multiplicidades que le atraviesan enteramente, a las intensidades que le recorren, cuando se deja afectar, lo contrario de la despersonalización producida por la historia de la filosofía, que este tipo de despersonalización se llama lo universal. Ese también es un agregado mío. Lo insituado y lo universal se oponen, aunque ambos pueden parecer formas de despersonalización. Uno se ha convertido entonces en un conjunto de singular. Uno es el que hace esta operación, se ha convertido en un conjunto de singularidades libres, nombres y apellidos, pero también uñas, cosas, animales y pequeños acontecimientos. Lo contrario de una vedette, se llega a ser anónimo. Carta a un crítico severo, 1973, Conversaciones, si quieren buscar el texto. Pero en realidad el que más nos ayudó a ser nietzscheano y ser de izquierda es este señor, que es Michel Foucault. Y para terminar, voy a leer entonces un pequeño texto de Foucault, que dice así. El poder no es una especie de consentimiento, ni tampoco renuncia a una libertad. Lo que define una relación de poder es que no actúa de manera directa e inmediata sobre los otros, sino que actúa sobre sus acciones. Acciones eventuales o actuales, presentes o futuras. Una relación de violencia actúa sobre un cuerpo, no sobre una acción, sobre un cuerpo, es una cosa, somete, quiebra, destruye, debilita. Cierra la puerta a toda posibilidad. Su polo opuesto solo puede ser la pasividad. En cambio, una relación de poder se articula sobre dos elementos. Que el otro, sobre el que se ejerce el poder, sea totalmente reconocido como sujeto de acción y que se abra frente a él todo un campo de respuestas, reacciones, efectos, invenciones, producciones. A pesar de que el consenso y la violencia son instrumentos del poder, no constituyen su naturaleza. En sí mismo, el ejercicio del poder no es una violencia oculta ni un consenso implícito. Es un conjunto de acciones sobre acciones posibles que opera sobre el campo de posibilidad de los sujetos actuantes. Incita, induce, seduce, facilita o dificulta, amplía o limita, vuelve más o menos probable, solo de manera extrema constriñe o prohíbe. Es una manera de actuar sobre un sujeto actuante, en tanto que actúa o que es susceptible de actuar. Por eso el poder se ejerce únicamente sobre sujetos libres y solo en la medida en que son libres. Ahí donde las determinaciones están saturadas, no hay relación de poder. La esclavitud no es una relación de poder cuando el hombre está encadenado. En este caso se trata de una relación física de coacción, sino justamente cuando puede desplazarse y en última escapar. En consecuencia, no hay una confrontación excluyente entre el poder y la libertad, sino un juego mucho más complicado. Si se sustrajera totalmente la libertad, el poder desaparecería y debería sustituirse por la coerción pura y simple de la violencia. La relación de poder y la rebeldía de la libertad no pueden, pues, separarse. Foucault.
¿Por qué traigo esto? Y porque claramente se ve que hay una idea nietzscheana en el poder acá. ¿Cómo se puede ser nietzscheano y de izquierda al mismo tiempo? Bueno, así. Una versión de Nietzsche de izquierda implicaría un hijo monstruoso, doblemente monstruoso. Tanto porque va a ser un Nietzsche monstruosamente de izquierda, como que habrá una izquierda monstruosamente nietzscheana, es decir, amoral, desprovista de cristianismo. Para ser este hijo monstruoso, preciso dos elementos de la filosofía de Nietzsche. Uno, poder no es debilitamiento, es potencia. Es decir, no se trata esencialmente de saturar, reprimir, clausurar, destruir, paralizar, sino producir, conducir, incitar, inducir, provocar. El poder no es malo que no lo tengamos. Dos, el segundo elemento es la figura del rey esclavo o el esclavo exitoso, los débiles que triunfan, el débil que triunfa. ¿Por qué? Los que poseen poder, reyes, empresarios, presidentes, accionistas, oligarcas, terratenientes, cis, blancos, heterosexuales, etc., los que oprimen a los desposeídos son los que triunfan en oposición a los que fracasan. En un mundo en el que los débiles triunfan. Por eso el mundo está mal y uno es intempestivo. Los fuertes, como Zaratustra, los que tienen voluntad de poder, no tienen nada, son solitarios, anónimos, pobres, mendigos, son personas despojadas de poder, representan un devenir minoritario, mujer, pobre, indígena, travesti, niña, negro, discapacitado, latino, trabajador, etc. El que quiere imponerse sobre el otro sin devenir otro, no es fuerte, no es amo, es un esclavo exitoso. El empresario, la fuerza débil en su máximo de obediencia. Y di un par de citas para justificar esto. Dice Deleuze en el libro sobre Nietzsche, no comprobamos solamente la existencia de fuerzas reactivas, comprobamos su triunfo por doquier. Y luego el propio Nietzsche, nacido de los Zaratustra, dice, este es el consejo que doy a los reyes y a las iglesias y a todo el que es débil por edad y por virtud. Reyes, iglesias, débil. Dejaos derribar para que vosotros volváis a la vida y para que vuelva a vosotros la virtud. Ya no es tiempo de reyes. Lo que hoy se llama a sí mismo pueblo no merece reyes. Y otro día vamos a hablar de retrofuturismo, pero esto en otra clase.